Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, un tema que se ve o que lo vemos a cada momento, en los noticieros, en las redes sociales. De repente lo escuchamos por ahí de un amigo o algo que le pasó al amigo de un amigo, a un familiar cercano, a un familiar lejano. Estamos hablando, Carlos, amigos, de lo que es la violencia de género. Básicamente, violencia contra la mujer. Una violencia contra la mujer que casi siempre, lamentablemente, termina en un feminicidio. El Estado da leyes, ha puesto algunas herramientas para evitar o contrarrestar estas situaciones, pero, Carlos, vemos que, no sé, la pregunta es, ¿realmente funciona? Sí, Jorge, es muy triste ver todos los días información en la radio, en la televisión, en cualquier otra forma o medio de comunicación y simplemente ya pasa como una noticia sensacionalista del momento, pero al final de cuentas queda como una estadística y ahí nomás queda. Sí, hay leyes, hay dinero que el Estado ha puesto, pero pareciera de que siempre falta, no alcanza. Y muchas veces esos casos se dan en los entornos familiares. Empieza con un abuso verbal, después pasa al físico y lo último es el feminicidio. Y en esos casos hay mucha gente involucrada. Y creo que los peores son los hijos que quedan en el total abandono cuando hay un feminicidio. ¿Cómo quedarán esos niños o niñas? Esa familia ya se ha destruido totalmente. Así es. Bueno, hoy en Enfoca 3 vamos a analizar todo este sistema. Vamos a analizar las leyes que ha dado el Estado o la ley que da el Estado. Y vamos a ver si realmente contamos con la logística, si la policía está preparada, si el Poder Judicial, si el Ministerio Público están preparados. Quédense. Para entender la gravedad de lo que enfrentamos, hay que analizar los reportes del Programa Nacional La Aurora y de la Defensoría del Pueblo. Durante el último año consolidado, se registró un saldo de 147 feminicidios confirmados. Pero esa es solo la punta del iceberg. A eso debemos sumar 109 tentativas de feminicidio y 65 muertes violentas de mujeres que siguen bajo sospecha fiscal. Y si hacemos un análisis procesal de las instituciones, descubrimos una realidad sumamente incómoda. Como decías tú, Carlos, el agresor no viene de la calle. A ver, más del 70% de las agresiones fatales ocurren dentro del espacio, digamos, más íntimo, la propia vivienda de la víctima, y a manos de sus cónyuges, convivientes, incluso hasta, bueno, hay muchos casos de, sobre todo, exparejas, ¿no? Es decir, los mecanismos preventivos de la ley 30364 simplemente no logran traspasar la puerta de los hogares peruanos. El sistema asume que la casa es un refugio seguro para la mujer, cuando para miles de estas mujeres es una trampa. Mientras los centros de emergencia mujer atienden a miles de consultas psicológicas diarias, las respuestas del sistema judicial siguen siendo alarmantemente lentas. Una víctima que decide denunciar se ve atrapada en un proceso extenuante, revictimizante ante médicos y comisarios, donde no hay un enfoque de género real. A ver, desde una perspectiva estrictamente operativa, mira, la ley exige dictar medidas de protección en un plazo máximo de 24 horas. Pero a ver, seamos realistas, aterricemos. Esto a la logística real. Las comisarías de nuestro país no cuentan con el personal o patrulleros necesarios, ¿no? La logística de vehículos, ni mucho menos la geolocalización que le dicen, no está activa para verificar que el agresor cumpla efectivamente con el mandato de restricción judicial. O sea, no tenemos movilidad. Cuando de repente alguna víctima se acerca a una comisaría o dice, oye, ya me han dicho que me den seguridad, pero muchas veces no hay combustible, no, que el carro está inoperativo. Bueno, al final la medida de protección es solo un papel.
Aquí es donde la problemática del feminicidio choca de frente con otra epidemia, Jorge, que es invisible y de la que se habla muy poco: las desapariciones de mujeres. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, solo en un año la Policía Nacional registró más de 10.278 denuncias por desaparición de mujeres de todas las edades. A ver, analicemos esta estadística logística porque sinceramente es demoledora. Mira, de esas 10.278 mujeres reportadas como desaparecidas aquí en Perú, la Policía Nacional solo logró ubicar formalmente a 5.527. Si mi matemática no me falla, eso nos deja una alarmante brecha. ¿Qué pasó con las otras 4.751 mujeres de las que se perdió el rastro por completo? El reporte de la Defensoría aclara esta brecha con un dato escalofriante. De los 147 feminicidios registrados en el último año, 28 de las víctimas han sido reportadas formalmente como desaparecidas de manera previa. La desaparición no es un hecho colateral. Reportar a una mujer como desaparecida es en muchas ocasiones la última señal de alerta antes de que sea hallada muerta. Y es aquí donde el protocolo de búsqueda rápida falla dramáticamente. A pesar de que la ley prohíbe esperar 24 horas para iniciar la búsqueda de una mujer vulnerable, en las dependencias policiales persisten los prejuicios burocráticos. Comentarios informales como ya volverá, o se fue con el novio, o algo le hicieron, está haciendo su berrinche. Bueno, eso retrasa las primeras horas de investigación táctica, que son críticas para preservar la vida de la persona. Si analizamos el cuello de botella que se genera en el Ministerio Público, la situación es crítica. El volumen de denuncias que ingresan diariamente por violencia contra la mujer sobrepasa por completo la capacidad operativa de las fiscalías corporativas especializadas en Lima y en todas las regiones del país. Pensemos en esto. El sistema de justicia procesa cientos de miles de expedientes anuales por este tema, por agresión física y psicológica en el entorno familiar. Sin embargo, menos del 6% de los casos que ingresan al sistema judicial terminan en una sentencia condenatoria firme. Esta enorme brecha de efectividad penal transmite un mensaje sumamente peligroso al agresor, Carlos. La impunidad es la norma del juego. Aquí no pasa nada, no me va a pasar nada. Parece que esa es la realidad de nuestro país, Jorge. El proceso para sostener una denuncia es psicológicamente demoledor. La víctima, que es la mujer, debe pasar por múltiples evaluaciones psicológicas y declaraciones repetitivas ante distintos operadores de justicia. Al verse desamparada, sin soporte económico y bajo la presión y amenaza constante del agresor, muchas de ellas terminan abandonando el litigio. Y cuando se emite una orden de restricción o medida de protección, bueno, se asume que el Estado está cuidando a la víctima, ¿no? Pero la verdad logística es que un trozo de papel no detiene a un agresor decidido. Al no existir sistemas de alerta temprana interconectados, botones de pánico masificados, ni patrullaje asignado a la víctima en riesgo severo, la protección real se desvanece por completo. El problema se agrava cuando analizamos las brechas de infraestructura que existen entre la capital, que es Lima, y las regiones. La cobertura de los centros de emergencia mujer en comisarías sigue estando centralizada en los entornos urbanos, dejando completamente desprotegida a las mujeres que viven en las zonas rurales andinas y o amazónicas. A ver, amigos, evaluemos el recurso logístico más crítico que tiene el Estado para salvar vidas: los hogares refugio temporal. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de estos? Si una mujer denuncia y corre el riesgo inminente de ser asesinada en su hogar, el Estado debería albergarla junto a sus hijos de inmediato. Pero la realidad es que a nivel nacional existe un déficit absoluto de estos espacios. Los pocos refugios que operan apenas alcanza, Carlos, a cubrir a un porcentaje mínimo de las víctimas identificadas. Jorge, este es un gran tema que quizás más adelante deberíamos poderlo analizar. En las regiones del sur como Cusco o Puno, en el norte, el acceso a una asesoría legal oportuna o a un refugio seguro es prácticamente nulo para
la población o para estas mujeres y sus familias, sus hijos. La brecha geográfica se convierte así en una sentencia de desamparo absoluto. El reporte de la Defensoría del Pueblo también resalta la urgencia de implementar mecanismos de difusión y alertas AMBER en zonas rurales que no cuentan con acceso a Internet. La desconexión tecnológica del Estado peruano está costando vidas, Carlos, en el interior del país. El feminicidio en el Perú no es un fenómeno natural, Jorge. Es la consecuencia dolorosa de un sistema estatal sobrepasado por la burocracia, de comisarías sin recursos operativos reales y de leyes severas que quedan impresas en el papel, pero que no se ejecutan en las calles. Mira, no necesitamos más declaraciones políticas de emergencia, ni leyes simbólicas que prometan cadena perpetua si nuestra policía no cuenta con la herramienta tecnológica para geolocalizar a una víctima en riesgo, o si el Ministerio Público no tiene el presupuesto necesario para investigar. La impunidad sigue siendo el verdadero combustible de la violencia. No hay más. Bueno, Jorge, hay dos temas que a mí me gustaría poder comentarlo ahora, ¿no? Con la gente. ¿Y qué les parece? Pareciera que muchos hombres creen que todavía vivimos en la época de la piedra, porque consideran que la mujer o su pareja es un objeto más, una cosa más, y que ellos no pueden perder. Y otro tema que me parece muy fuerte es también el tema de la hombría, el del macho, que no puede aceptar que su pareja o esa mujer o su enamorada lo deje. Entonces ahí creo pasa algo en su cabeza y es un cortocircuito y dice, a mí nadie me puede dejar, yo tengo que dejar. Y empiezan los acosos. El hombre empieza, o el varón empieza a seguir a la ex enamorada o al ex esposo y poniendo incluso muchas veces en riesgo su integridad, su seguridad, ¿no? Y muchas veces estas situaciones, como ya lo hemos dicho antes, terminan pues en un feminicidio, termina en una agresión a la mujer. Por eso pues que el Estado ha sacado estas leyes, ¿no? Esta ley. Pero como decíamos también, Carlos, pueden haber muchas leyes para este tema, pueden tener muchas ganas, pueden estar motivados, pero si la logística no está bien, si las comisarías no tienen patrulleros 100% operativos, si no hay personal, entonces ¿cómo van a garantizar la seguridad de una víctima, de esta mujer que necesita la ayuda del Estado, ¿no? No podemos asignar, o no se le puede asignar un patrullero para que le esté cuidando, o policía para que le esté cuidando, porque cada vez que se ha querido, o conozco mucha gente que ha ido a hacer una denuncia o solicitar, digamos, no sé, garantías de vida, ¿no? Lo primero que dice el comisario, o no sé, o el encargado, ¿no? ¿Sabe qué? No tenemos, los patrulleros están malogrados. O la típica, ¿no? La que siempre he escuchado, incluso alguna vez lo he vivido. ¿Sabe qué? No tenemos combustible. No tenemos combustible. Ahorita no tenemos personal porque están en seguridad de vida. Entonces, el Estado debe ver eso también. No solamente la ley debe ir amarrada con un presupuesto. Y que sea efectivo ese presupuesto. Ahora, mucha gente también dice, ¿no? Sí, hay presupuesto y todo, pero no lo saben utilizar, hay, digamos, malversación, hay corrupción. Bueno, habría que investigarse, Carlos. Hagámonos esta pregunta, ¿no? Como yo siempre digo, tengo una hija mujer. Me gustaría que, no sé, tengo una hija mujer, me gustaría que le toque un hijo o un joven que la respete, que la sepa valorar. Y si tú instruyes bien a tus hijos o a tu hija y le dices, ¿no? Todas las pautas, todos los conceptos de lo que significa ser una dama, de lo que significa ser un caballero, ella va a saber defenderse y va a saber poner un límite antes de que empiece todo ese tema. Alto, no, así no es. Así no es, no soy un objeto. No puedes decirme qué hacer, qué no hacer. No es así. Y saber terminar a tiempo esa relación, eso también. Sí, Jorge, te doy toda la razón. ¿Qué más se puede decir? Aunque sí hay mucho para hablar de este tema, sí, creo que
vamos a poder seguir en otro momento, poder seguir discutiendo y viendo por qué suceden estos casos que a veces es noticia del día, pero al día siguiente ya nadie se acuerda. Así es. Sí, amigo, sobre todo para nuestros amigos que nos ven, los varones, y tienen hijas mujeres, háganse esta pregunta. ¿Le gustaría que su hija les toque, o que a su hija le toque un hombre como tú, como usted? ¿Le gustaría? Entonces, si usted dice sí, le gustaría que a mi hija le toque un hombre como yo, entonces está haciendo muy bien las cosas en su casa. Lo felicito. Bueno, esto es todo, Carlos. Invitamos a todos, por favor dejen su comentario, síganos, compartan este video. Espero que de una u otra manera les sirva. Espero que de una u otra manera les sirva como una ayuda, quizás de repente, Carlos, ¿no? de saber de qué está haciendo el Estado para con este tipo de casos. Sí, Jorge, creo que de esta manera estaríamos ya culminando y esperemos que lo que hemos hablado el día de hoy acá y comentado sirva y genere mucha reflexión a todos, ¿no? A hombres como a mujeres. Bueno, ¿qué piensas tú? Escríbenos, como dije hace un momento, escríbenos en los comentarios porque, sinceramente, Carlos, tu opinión o nuestra opinión importa, pero la tuya mucho más. Mucho más, claro que sí. Nos vemos, cuídense.